Cuando el cansancio del alma pesa y la búsqueda de un propósito parece una montaña interminable, muchos de nosotros terminamos buscando una salida rápida al dolor, la promesa de aniquilar el ego. Esta idea, susurrada en ciertos círculos espirituales, de que la paz solo llegará cuando finalmente mueras al ego, tiene una tentación profunda. Promete el fin de la culpa y del autosabotaje, el fin del ciclo de la ira y del deseo. Pero con cada impulso humano, con cada miedo que insiste en regresar, sentimos que fallamos, ¿verdad? Sentimos ese dolor silencioso de estar atrapados en patrones repetitivos, como si el universo estuviera en silencio o no respondiera a nuestros llamados por sanación. Esa sensación de estar en guerra con nuestra propia humanidad es en realidad la gran mentira de la espiritualidad de performance. El ideal de matar al ego se vuelve el disfraz perfecto para escapar. Es una evasión de la responsabilidad emocional de mirar lo que realmente está gritando por dentro, las heridas que el tiempo no ha sanado. La meta de convertirse en un no-yo solo aumenta la disonancia entre lo que deseas, paz inquebrantable y propósito, y tu realidad humana. Empiezas a condenar tus emociones genuinas, tu ira justa o incluso tu deseo de amar y manifestar, tratándolos como un monstruo que debe ser destruido. En ese punto, el ego no es el enemigo, es la víctima de esa creencia. El maestro Claudio Naranjo nos invita a una visión radicalmente compasiva. Para él, el ego no es el enemigo, sino la estructura de supervivencia que contiene nuestro potencial no realizado. Es nuestra historia, es la suma de nuestras experiencias, el mapa de nuestras heridas, y créelo, es la base que necesitamos para, ahora sí, trascender. No se trata de aniquilar, sino de integrar. La sanación es coherencia. Piensa en la metáfora de la casa y el escudo. El ego, como nos recuerda John C. Wellwood, es el escudo. Fue levantado para proteger lo más sensible y vulnerable, la herida del ser, wounded self. La espiritualidad superficial nos dice que tiremos el escudo, pero lo que Naranjo nos muestra es que el camino de la reconexión auténtica no requiere destruir ese escudo, sino tener el valor silencioso de mirar la herida que esconde. Es ahí, en ese dolor no procesado, en ese duelo invisible, donde está la clave de tu liberación. Es ahí donde tu frecuencia vibracional vuelve a alinearse. En este viaje vamos a descubrir juntos por qué ciertos dolores insisten en regresar, cómo la neurociencia espiritual explica esa guerra interna y, lo más importante, cómo iniciar el camino de regreso a ti mismo, aceptando al ego no como un defecto, sino como el vehículo que te llevará al alineamiento vibracional y a la paz inquebrantable que realmente mereces. Tu sanación es un faro para el universo. La frustración de luchar contra lo que llamamos ego esconde una revelación importante. El error fatal de quien intenta liberarse es este: en realidad, no estás luchando contra tu esencia profunda, sino contra una identidad falsa y reactiva que fue creada y endurecida por el trauma y por la necesidad constante de aprobación externa. El ego, en este contexto, no es tu verdadero yo, es un reflejo distorsionado. Es el conjunto de máscaras que usamos para sobrevivir en un ambiente que no supo acoger nuestra vulnerabilidad inicial. Por eso necesitamos tener cuidado con la falsa espiritualidad performática. El esfuerzo de ser luz todo el tiempo, de anular el dolor o de mostrarse inquebrantable, es simplemente el ego disfrazado de santo. Es la trampa emocional de intentar desesperadamente controlar la imagen externa en lugar de dedicar esa energía a sanar el núcleo interno. La espiritualidad que condena la sombra solo refuerza uno de los patrones más antiguos, el de la autoanulación y la represión. El doctor Claudio Naranjo nos ofrece una lupa para observar esta dinámica, al hablar de la estructura del carácter. Para Naranjo, el ego es en esencia la armadura del carácter, el resultado de nuestras fijaciones y de las pasiones, esos vicios emocionales que intentamos esconder. Lo que llamamos ego es el esfuerzo de nuestro sistema por mantener esa armadura intacta. La sanación, por lo tanto, no exige que mates esa armadura, lo cual sería violento y traumático. La verdadera liberación está en el desarme gradual, compasivo y consciente,
para que tu esencia pueda finalmente emerger y vibrar. Esa es la llave de la transformación profunda del alma. Esta lucha constante contra el ego no es solo una cuestión espiritual. Tiene raíces profundas en la manera en que nuestro cerebro fue condicionado para buscar alivio, incluso dentro del dolor. El circuito de recompensa de la culpa actúa de forma perversa. La búsqueda incesante de matar al ego puede, irónicamente, volver adicto al cerebro a la sensación de estar equivocado. El exceso de cortisol, el estrés que nace de la autocrítica y la dopamina, la sensación momentánea de tener el control al condenarte a ti mismo, solo refuerzan un ciclo de autosabotaje inconsciente. El intento de ser espiritual todo el tiempo solo intensifica el modelo mental del yo dividido. Entras en una guerra civil contigo mismo, donde la autocrítica se convierte en juez y verdugo. El resultado es una disonancia vibracional profunda. Anhelas paz interior, pero vibras en culpa y en la represión de la ansiedad silenciosa, alejando precisamente los objetivos de alineación y manifestación que buscas. Es el cuerpo gritando aquello que el alma intenta callar. La clave es aprender a diferenciar la voz. Te invito a un ritual naranjiano de reprogramación sencillo. El primer paso es el reconocimiento. Detente, respira y recibe la emoción que aparece, sea ira, miedo o culpa, sin juzgarla. El segundo paso es la diferenciación. Pregúntate si esa voz es la del trauma, el ego reactivo, la voz del pasado, o la voz de tu esencia, la voz que busca coherencia y compasión. El tercer y último paso es la transmutación. Al identificar la voz del trauma, no la anulas, la recibes con compasión e intencionas conscientemente que esa energía de dolor se transforme en intención elevada, reconectando la mente y el cuerpo. Así, la ansiedad silenciosa se convierte en espacio para la presencia consciente. Hay un dicho silencioso que recorre la búsqueda espiritual, condenando a quien busca la iluminación, pero huye de la tierra de su propia historia. El error no está en la existencia del ego, sino en la negativa a aceptar la vulnerabilidad humana que él intenta esconder. Condenamos al ego, pero en realidad estamos huyendo de la parte de nosotros que es imperfecta y que se equivoca. La única parte que, de hecho, puede aprender y crecer. La inversión impactante es esta. El ego, en su estructura original, no es lo que te impide manifestar. Lo que realmente te paraliza es el miedo de usar el ego de forma consciente, integrada y dirigida. Tu ego contiene la fuerza, la asertividad e incluso la agresividad, esa energía masculina poderosa que es absolutamente necesaria para realizar, crear y establecer límites saludables en tu vida. No se puede construir sin cimientos, y el ego es el cimiento de tu identidad aquí en la Tierra. También existe un mito sobre la frecuencia vibracional que necesita ser revelado. No es el ego lo que baja tu frecuencia de sanación. El verdadero factor silencioso que sabotea tu vibración es la vergüenza de tenerlo. Es el miedo al juicio sobre tus impulsos, la represión de tus deseos y la condena de tus emociones. Esa represión genera una densidad, un peso emocional no procesado que bloquea tu flujo natural. Cuando aceptas la totalidad de quien eres, el ego se calma y la frecuencia de coherencia finalmente puede elevarse. La trampa de intentar anularse es sutil, pero profundamente destructiva para tu proceso de transformación profunda del alma. El primero es el error invisible 1. La trampa del enfoque desviado, focus shift. Gastas una cantidad inmensa de energía tratando de eliminar aquello que condenas, el ego, en lugar de usar esa fuerza para nutrir tu esencia. Al enfocarte en la lucha, paradójicamente, estás dándole poder a aquello que deseas que se disuelva. La intención elevada debe dirigirse siempre hacia la conexión y la conciencia del ser, no hacia la aniquilación. El segundo es el error invisible 2. Confundir la humildad con la anulación de tu propia potencia. La humildad auténtica es el reconocimiento de tu humanidad y de tus limitaciones, pero también es el reconocimiento de tu fuerza innata. Muchas veces, lo que el universo está esperando es el despliegue de tu fuerza, y no tu fragilidad disfrazada de espiritualidad. Tú fuiste hecho para manifestar y brillar,
y eso exige una acción decisiva, guiada por un ego sano e integrado. El tercero es el error invisible 3, la fuga del presente, que se manifiesta en la ansiedad silenciosa a través de una meta espiritual futura, idealizada y sin ego. Al proyectar tu felicidad hacia un estado de iluminación sin ego que nunca llega, pierdes el único momento donde la verdadera transformación es posible, el ahora. El ego solo puede integrarse en la presencia consciente, aceptando la frecuencia vibracional de quien eres en este instante, con todas tus sombras y todas tus luces. La búsqueda de la coherencia emocional no está en la ausencia de emociones que clasificamos como negativas, sino en el valor de integrarlas. El ego, en su función de identidad y voluntad, debe verse y entrenarse como un músculo que se fortalece con el uso consciente, y no como un órgano que debe extirparse. Cuando aceptas tus emociones, las desarmas. Cuando las condenas, les das poder sobre ti. La verdadera paz interior florece en ese espacio de compasión y aceptación de todas las partes de tu ser. Muchas corrientes espirituales caen en la trampa de condenar la dopamina y el deseo prohibido. El deseo por placer, por abundancia, por amor auténtico, es inherente a la vida. Pero en la falsa espiritualidad, la búsqueda del placer muchas veces se bloquea y se reprime sin que te des cuenta de la profundidad de ese autoengaño. El ego bien dirigido, cuando está alineado con el alma, es el puente hacia el placer elevado y hacia la manifestación de una vida plena, no el obstáculo. Tus deseos, cuando son nutridos por tu esencia, son la brújula hacia tu propósito. Para comprender esta integración, piensa en la analogía del río y la orilla. Tu esencia, tu energía vital, tu self más profundo, es el agua del río. El ego es la orilla que le da dirección a esa agua. Sin la orilla, sin la estructura del ego, sin la identidad, sin el sentido de yo en el mundo, el agua, tu poderosa energía, se derrama y se pierde, sin la fuerza y el enfoque necesarios para mover la rueda de la manifestación. La transformación exige que la orilla sea fuerte y flexible, permitiendo que el flujo divino de la vida y de la energía sea dirigido con intención elevada. La verdad no dita es que la ley de la atracción, la manifestación de tu realidad, no responde a un ego aniquilado, sino a una identidad coherente. El ego, en ese sentido, no es el obstáculo, sino el vehículo para tu intención. La reconexión no se trata de deshacerte de las partes que te incomodan, sino de orquestar todas tus partes en una sinfonía de presencia consciente. La manifestación genuina nace de la totalidad, no de la anulación. Claudio Naranjo, a través del modelo mental del eneagrama, en referencias como Hudson and Price, nos ofrece una herramienta poderosa, no para etiquetar, sino como un mapa detallado. Nos permite entender la estructura del ego, la fijación, la pasión, la armadura del carácter y, con esa autoconciencia, trazar el camino de regreso hacia la virtud, que es tu esencia. Es una mirada compasiva que transforma la autocrítica en autoconocimiento profundo. La naturaleza enseña sobre la paciencia vibracional. El roble no intenta ser la semilla, acepta el proceso de ser roble. Su crecimiento no es un salto cuántico forzado, sino una aceptación lenta y deliberada de la etapa en la que está. La sanación es el alineamiento continuo, y ese reencuentro contigo mismo exige la paciencia de honrar tu propia fase de desarrollo. Aceptar la etapa actual es elevar tu frecuencia vibracional para el aquí y el ahora. Llegamos a un momento de impacto en la jornada de sanación. El miedo y la ira no son señales de que fallaste espiritualmente. Al contrario, son señales sutiles de que tu sistema necesita límites y acciones decisivas. La espiritualidad superficial nos enseña a barrer estas emociones bajo la alfombra, llamándolas baja vibración, pero en realidad son mensajeras sagradas que piden reconocimiento y transmutación. Dar espacio al dolor, a la duda y al miedo es una parte fundamental de la transformación espiritual y emocional. Piensa en la analogía de la herramienta. No tiras un martillo, que representa el ego, tu agresividad, tu capacidad de decir no, solo porque puede romper un vidrio. Aprendes a usarlo con conciencia e intención para construir. El ego, con su fuerza, no debe ser extirpado, sino entrenado.
El miedo te enseña dónde necesitas más seguridad. La ira te muestra dónde tus límites han sido violados. El factor clave de la transformación es entender que la energía de la ira, el fuego del ego, debe ser transmutada en energía de propósito y acción. Es la forma más poderosa de intención elevada. La verdadera liberación no viene de la rigidez de intentar estar siempre calmado, sino del reconocimiento y de la canalización de esa fuerza para manifestar una vida más auténtica y alineada con tu esencia. Me gustaría compartir el relato de una persona que encaja perfectamente en la jornada de muchos de ustedes, que están entre los 35 y los 70 años y buscan respuestas profundas. Durante años, esta mujer intentó ser luz y anular las partes de ella que consideraba no espirituales, pero fracasó repetidamente en manifestar relaciones auténticas y prosperidad. Buscaba la paz interior, pero vivía en constante autosabotaje y soledad. La reviravolta ocurrió cuando ella aceptó su sombra, su ego de defensa, dejó de condenar su frustración y utilizó su energía de ego herido, la ira del fracaso, para construir su éxito con acción decisiva. Permitió que la energía reprimida del self emergiera. La consecuencia inmediata de este movimiento de aceptación de su totalidad, incluyendo el ego, el miedo y la agresividad, fue la generación de un estado de coherencia electromagnética que aceleró su manifestación. Ya no estaba en guerra, y su frecuencia vibracional se alineó con su verdadera intención. La verdadera reprogramación comenzó con la compasión hacia sus propias fallas, y esto nos lleva a preguntar, ¿por qué el silencio puede ser más poderoso que la intención? El silencio que sana, el self-observador, no es la ausencia forzada de los pensamientos del ego, sino el espacio sagrado para escuchar lo que el ego, en su desesperación, intenta decirte, el mensaje detrás del dolor. Es en ese silencio interno donde distingues la voz del trauma de la voz de la esencia, y ahí la conexión con el universo se restablece de una forma auténtica. Tu búsqueda por la sanación encuentra una verdad tranquilizadora en la lección de la plasticidad cerebral. La neurociencia nos demuestra que tu ego, tus patrones de comportamiento, tus fijaciones de carácter, no es fijo. No necesitas matarlo, necesitas reprogramarlo y reorganizarlo mediante nuevas prácticas y hábitos conscientes. La reprogramación es la clave para la transformación profunda. La mente puede ser suavemente redirigida, permitiendo que la esencia guíe el vehículo en vez de ser dominada por él. Claudio Naranjo nos ofrece un test simple de Naranjo para que reflexiones. ¿Estás en el camino de la anulación, donde buscas la virtud forzada, o en el camino de la integración, donde la virtud real emerge de la compasión por quien eres? La virtud performática es el ego disfrazándose. La virtud real es la coherencia de tu alma en acción. La diferencia es sutil, pero cambia por completo el flujo de tu energía vibracional y el camino de tu manifestación. La promesa de beneficio inmediato que te doy es esta. Puedes comenzar hoy mismo a tener una relación de paz con las partes de ti que más condenas. Esa paz no exige perfección, exige presencia consciente y acogimiento. Al dejar de luchar contra el espejo, liberas la energía que estaba bloqueada en la culpa y en el autosabotaje, permitiendo que el flujo divino de la vida vuelva a guiar tu camino. No necesitas ser santo, solo necesitas ser auténtico. El legado de Naranjo es claro. La verdadera jornada espiritual es la integración y la aceptación de la totalidad del ser. El yo que emerge es aquel que ha trascendido las fijaciones del carácter y no el individuo aniquilado. No estás aquí para anularte, sino para completarte. La transformación profunda del alma es un proceso de convertirnos en lo que ya somos, pero con conciencia. La clave final de la coherencia es que la paz que buscas no está en la cima de la montaña de la iluminación sin ego, sino en el valle de la aceptación de quien eres ahora. Aceptar tu ego es aceptar tu historia, es honrar el camino que te trajo hasta aquí, es el reencuentro con tu esencia en el único momento posible, el presente consciente. Piensa en la metáfora de la obra de arte de Antonio Damasio. El ego en realidad es el self autobiográfico, la narrativa que tu cerebro crea para darle sentido a tu vida. No se mata una obra,
Se reescribe el guión con conciencia y amor. No estás en el final de tu historia. Estás en el momento de reescribirla desde un lugar de integración y propósito. Si llegaste hasta aquí, honrando la profundidad de esta verdad, recuerda que la luz de tu conciencia ya está más fuerte que nunca. Continúa nutriendo esta reconexión y esta vulnerabilidad verdadera, porque tu sanación es un faro para el universo y para aquellos que también buscan el camino de vuelta a casa. Queremos saber qué insight de este video tocó más tu alma hoy y cómo resuena con tu búsqueda de paz interior. Deja tu comentario y ayuda a construir este puerto seguro emocional para otros viajeros del alma. Suscríbete y activa la campanita para más jornadas de autoconocimiento profundo. Hasta la próxima jornada, donde la ciencia se encuentra con el alma. Y recuerda, tu ego es el vehículo, tu esencia es la dirección. El camino de la sanación es la coherencia vibracional de ser quien realmente eres.